Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Nos toca hoy reflexionar sobre el Evangelio que la Iglesia propone el tercer domingo de Cuaresma. En este caso es Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 9. Lucas 13, del 1 al 9. Como siempre, reitero la importancia de leer el texto antes de escuchar el comentario. Tenemos un Evangelio muy fuerte. Dos veces vamos a escuchar a Jesús repetir, si no se convierten, todos acabarán de la misma manera, es decir, morirán de una manera trágica, como aconteció en esos dos hechos históricos a los que Jesús se refiere en este Evangelio. Pero vamos a empezar por el final, por el tema de la higuera, una higuera muy especial, tal vez fuera de lugar, fuera de su sitio, porque está plantada en una viña. Y lo que le pasa a esta higuera es que no da fruto. El dueño de la viña durante 3 años regresa a buscar algún fruto y no lo encuentra. Entonces decide cortarla. ¿Por qué decide cortarla? Para que no malgaste la tierra. Para que no malgaste la tierra. Entonces yo me preguntaba, ¿no?, si es muy traído de los pelos pensar que esa higuera somos la humanidad que está malgastando la tierra. Que nosotros, ¿no?, esa especie maravillosa que somos y al mismo tiempo depredadora, que se cree omnipotente, que cree que puede hacer lo que quiere con la madre tierra, con la naturaleza, sin tomar conciencia de que al mismo tiempo nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Entonces me pregunto, ¿no?, ¿será que la higuera es una imagen, un símbolo de nuestra misma humanidad que malgasta la tierra que nos da de vivir, ¿no? Bueno, hay alguien, sin embargo, un viñador, aunque no era quizá la tarea específica de él, su tarea específica sería cuidar la viña, no la higuera. Sin embargo, el viñador intercede ante el dueño de la viña para que le dé una nueva oportunidad. Y entonces el dueño de la viña parece que sí, parece que le da, aunque no lo confirma la parábola, parece que el dueño de la viña le da la oportunidad. Y la tierra también le da la oportunidad, ¿no?, gracias al trabajo del viñador sobre la tierra. El viñador no sugiere podar la higuera, sino sugiere remover la tierra, abonar la tierra. La pregunta es si la higuera aprovechará esta oportunidad, la última aparentemente que le queda, y si nosotros como humanidad aprovecharemos las oportunidades que todavía nos quedan, ¿no? Porque si no, fíjense, se va a cumplir esto que dice Jesús: toda la humanidad perecerá, todos pereceremos. Bueno, volvamos al Evangelio, lo que nos dice al inicio. A Jesús le traen una noticia tremenda, una masacre que realizó el tirano, el feroz Pilato. Y por otro lado, en ese diálogo se ve que Jesús ya estaba noticiado de otra tragedia que había ocurrido en Jerusalén en esos días a raíz del derrumbe de una torre. De movida, podemos agradecer a Lucas que haya consignado estos hechos en el Evangelio, porque nos vuelven a recordar que el Evangelio hay que vivirlo en una historia concreta, y que el Evangelio no está escrito para que vivamos en una nube de colores, ni nos propone vivir con los ojos cerrados o los ojos en blanco, sin pisar el barro de nuestra historia. Al contrario, ¿no?, el Evangelio hay que vivirlo de modo encarnado en la historia. Porque o nos ilumina, ¿no es cierto?, nos esclarece y nos ayuda a transformar esta realidad personal, eclesial, social, o el Evangelio no nos sirve para nada, ¿no?, excepto para que nos regodiemos en una espiritualidad, en el fondo, alienante o autosatisfactoria. Bueno, la primera tragedia a la que se refiere el Evangelio tiene su origen en la opresión, en la dominación, en el imperialismo romano que puso en ese territorio lejano y rebelde de Judea, de Israel, a un gobernante desalmado y sin escrúpulo, Pilato, Poncio Pilato, el que luego iba a lavarse las manos con Jesús. Hay múltiples constancias históricas de que fue un gobernador brutal. Bueno, en Argentina algo de esto nos puede estar sonando en relación con lo que estamos viviendo en este tiempo, en estos días, con la violencia, con la represión, etcétera, etcétera. Lo de Pilato es especialmente sádico. Fíjense, mezcla la sangre de los galileos, podríamos suponer o no,
que eran rebeldes, en realidad el Evangelio sugiere lo contrario, que estaban en el templo haciendo ofrendas, rezando en el templo, ¿no? Y mezcla la sangre de ellos con las víctimas de sus sacrificios. Recuerden que ellos, los israelitas, hacían sacrificios cruentos en honor a Yahvé. Se supone entonces que eran gente inocente. Si hubieran sido rebeldes o extremistas, la pregunta por su ajusticiamiento por parte de Pilatos no tendría sentido, ¿no? Hubiera sido, bueno, parte del juego, la regla de juego. En cambio, el escándalo es porque ellos eran inocentes y los matan y mueren, ¿no? Y bueno, para los judíos esto era terriblemente espantoso, porque la sangre simbolizaba la vida le pertenece solo a Dios. Entonces, esto que hace Pilato, ¿no?, solo puede generar un odio más, una violencia más en el pueblo, ¿no? Porque es una profanación horrenda, sacrílega, imperdonable por parte de este hombre impresentable. Pero lo sorpresivo es que la respuesta de Jesús, curiosamente, no se refiere a Pilato. Tal vez los que lo traían, el caso, que le proponían el caso a Jesús, querían hacerle pisar un palito, ¿no?, para enfrentar a Jesús con Pilato, con los romanos, o al revés, para enemistarlo con los galileos, si no se ponía de parte de los galileos, ¿no? Recordemos que Jesús era galileo, lo que habrá supuesto para él el asesinato de sus compatriotas. En cambio, Jesús se encara con los que le traen la noticia y les dice que si ellos no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Entonces, claramente Jesús primero rechaza lo que se suponía era un castigo de Dios, porque esos galileos serían pecadores, y se abstiene, por otra parte, de condenar la repugnante conducta de Pilato. En cambio, se vuelve contra, llamémoslo así, los mirones, los que pretenden desde la tribuna teorizar con esa desgracia, como diciéndole a ellos, a los que miran desde afuera, que si no hay un cambio de vida, de actitudes, de comportamientos, de compromiso con la vida, a ellos también les llegaría la guillotina o la espada de Pilato. El pueblo de Israel no se salvaría, ni se salvará por las componendas de sus jefes, de los sumos sacerdotes con los romanos, ni por la rebelión suicida de sus elementos más extremistas, que eran los celotes, que finalmente llevó a la destrucción total de Jerusalén que preanunció Jesús. Bueno, hoy también, ¿no?, son demasiados, yo creo, los cristianos que miran o que miramos desde la tribuna, o como les decía, ¿se acuerdan? El Papa Francisco a los universitarios en el 2013, no miren la vida desde el balcón, no miren la vida desde el balcón, sean protagonistas. Y pocos son, muchos en la tribuna, muchos en el balcón, y pocos los que pacífica, insistentemente, salen a las calles, bajan a las plazas para desafiar la injusticia, sin tener miedo de las amenazas de los que detentan el poder. Bueno, y a Jesús, a continuación, Jesús mismo vuelve él a retrucar, si quiere, ¿no?, a demostrar que está bien informado de lo que pasa en el mundo y en la realidad en su pueblo, cuando comenta lo que pasó en Jerusalén. Esa otra dolorosa noticia, esa situación del derrumbamiento de la torre que mata a 18 personas, como para demostrarles a los que hablan con él que él no vive en una nube. Les refiere ese acontecimiento doloroso, que tal vez hubiera sido una tragedia evitable, se derrumba la torre, y Jesús vuelve a recalcar que los que murieron no eran ni mejores ni peores que nadie, que su muerte no tuvo nada que ver con su pecado personal, ni con ningún tipo de castigo divino. Pero lo que sí afirma Jesús nuevamente es que si cada uno de nosotros no cambia de vida, cuando Jesús habla de conversión, de cambio de vida, no es un retoque estético, no es un adorno religioso, sino es un cambio profundo en el modo de pensar y de vivir. Jesús vuelve a repetir que todos moriremos. Y no moriremos felizmente, digámoslo así, y de modo natural, que sería lo esperable y lo deseable, porque finalmente todos moriremos, sino que moriremos de un modo trágico o catastrófico. Y es muy simple, hermanos y hermanas, el pecado, todo pecado, de una u otra forma,
es un atentado contra la vida verdadera. El pecado engendra muerte, engendra violencia, injusticia, destrucción, rupturas, guerras, y nos conduce a todos, a los más pecadores y a los que pecan un poco menos, a la aniquilación. Fíjense, ¿quiénes forman la mayoría de las víctimas de la cruel e injusta violencia de Israel en la franja de Gaza? Los inocentes, los niños y las mujeres inocentes, los ancianos inocentes. Entonces, nuevamente digo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados contemplando, o tal vez lamentándonos de la desgracia ajena. Jesús en esta ocasión vuelve a recalcar lo que vino anunciando desde los inicios de su predicación. Hay que cambiar de vida, hay que pasarse al modo de vida que propone su buena noticia. Hay que vivir según las leyes del reino y dejar de lado las leyes de este mundo que asesina primero a los débiles, pero que después, por su lógica interna de competencia, de avaricia, de acumulación de dinero y de poder, llevan inexorablemente a la muerte de todos. Este evangelio muy gráficamente, muy descarnadamente, nos sitúa nuevamente frente a los dos caminos, ¿no? El camino de la vida y el camino de la muerte, con una dramaticidad añadida. Esos caminos no son caminos que hay que recorrer individualmente, porque el Papa Francisco nos lo recordaba. Todos estamos en la misma barca. O sea que si como humanidad no tomamos conciencia de que somos uno con los demás, que todos somos hermanos, todos pereceremos. También los que se queden como tibios observadores en la orilla, ¿no? Construyendo sus refugios cerrados. A ellos también les alcanzará el tsunami. La salvación de todos depende de que aceptemos el dogma, digámoslo así, de la fraternidad universal y comencemos definitiva y solidariamente a caminar por un camino de justicia, de misericordia, de libertad, de diálogo, que son como las precondiciones de la paz. Mis hermanos y hermanas, un abrazo grande y fraterno para todos y cada uno de ustedes.